¿Qué tal? Bendiciones, muy buenas noches. Qué bueno una vez más poder estar con ustedes para compartir una palabra de parte del Señor. Quiero animarle en el nombre de Jesús para que en los próximos minutos usted esté muy pendiente acerca de lo que el Señor quiere enseñar a través de mi vida. Recuerde, solamente somos un instrumento, somos un depósito a través del cual el Espíritu Santo de Dios ha de hablar, ha de ministrar las vidas y los corazones. Yo tengo una responsabilidad muy grande en mi corazón, en mi espíritu, por llevar esta palabra que, más que decía estos días anteriores, que no solamente es una enseñanza, sino una llamada de alerta, una llamada a poder estar muy conscientes acerca de todo lo que está ocurriendo en nuestro entorno, en el mundo entero, en nuestra nación, en los lugares donde nosotros nos desenvolvemos. Así es que, por favor, en los próximos minutos usted muy pendiente, si tiene lápiz, papel, anote, pero por sobre todo, como la palabra misma nos enseña, que nosotros podamos poder escribirla en las tablas de nuestro corazón. Así es que bienvenido a toda la casa Jiré Tegucigalpa, también a los de San Pedro Sula, a los que ya se conectaron, hermanos y amigos de cualquier lado que nos estén viendo y escuchando. Gracias por este tiempo especial en el cual usted va a ser enseñado y impartido por la palabra. Quiero que oremos y le demos gracias a nuestro Dios y pongamos este tiempo en sus manos. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, muchas gracias, Rey de Gloria y Rey de Majestad. Muchas gracias, Dios eterno. Gracias, amado Jesús. Gracias, precioso Espíritu Santo. Gracias, Papito Bello. Te adoramos, te bendecimos y te glorificamos. Proclamamos, Señor, que no hay nadie como tú. Solo tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores. Digno de suprema alabanza, digno de adoración, digno de honra, Señor. Bendecimos tu nombre sobre todo nombre. Padre, gracias por cada uno de los hermanos, cada uno de los amigos, Señor, que ya están conectados, los que van a ver posteriormente y escuchar esta predicación. Padre, gracias por cada una de nuestras vidas. Gracias por mi vida, nuestra familia, por todo cuanto somos y tenemos. Gracias por habernos llamado y escogido para gloria tuya. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor, mi vida solamente es un canal a través del cual tú hablas. Espíritu de Dios, venga sabiduría, venga revelación y denuedo. Que ninguna palabra de humana sabiduría salga de mi boca, Señor, sino la pronta, Señor, palabra que edifique, que transforme, que alumbre el entendimiento, que abra, Señor, los ojos en el nombre de Jesús. Oramos, Señor, para que mientras tu palabra se enseñe, ocurran sanidades en los cuerpos enfermos, ocurra libertad en los que están cautivos. Oramos en el nombre de Jesús para que esta palabra, Señor, empodere, para que esta palabra alumbre, para que esta palabra posicione, para que esta palabra provoque avance, Señor, en las vidas, en el nombre de Jesús. Nuestras vidas están seguras y guardadas en el hueco de tu mano, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bien, nuevamente bienvenido y vamos a ir entonces a lo que vinimos a compartir, la palabra de nuestro Dios. Yo he estado enseñando por algunas semanas acerca del tema culturización y adoctrinamiento de los pueblos, y este sentir del Espíritu de Dios en mi corazón es la razón por la cual lo compartimos. Y precisamente usted y yo no podemos ignorar todo lo que está ocurriendo en las naciones, lo que ocurre permanentemente, lo que ha venido pasando a través de los años en cuanto al sistema, cómo se encarga de adoctrinar los pueblos para un propósito en específico y específicamente, valga la redundancia, apartarlo del diseño original de Dios. Quiero comenzar contándole, ayer tenía una plática con alguien, llamé a alguien del ministerio, saludarle, saber cómo estaba. Y entonces comenzamos a platicar acerca de esto del adoctrinamiento, y entonces él precisamente sacó algo que quiero compartir y decía: nuestras instituciones educativas están encargadas en la mayoría de los casos solamente para sacar personas que estudien, que logren una carrera y que luego aspiren a trabajar en una empresa en específica, pero no hay instituciones encargadas
de desarrollar personas con mentalidad empresarial. Entonces ese precisamente es uno de los adoctrinamientos para obtener un producto según el deseo del sistema mismo. Y hay una serie de adoctrinamientos que se dan de forma permanente. Yo le decía días anteriores que ahora ya no son subliminales. Tiempo atrás fueron subliminales. Tiempo atrás uno no sabía, ¿verdad?, cómo, en qué venían envueltos. Hoy están pues básicamente, estamos expuestos permanentemente a un bombardeo a través de todos los medios posibles para adoctrinar las vidas, y nosotros pues los que estamos obviamente más adultos somos los mayormente responsables en trabajar en la formación, en el adoctrinamiento y en la culturización de las generaciones para no perderlas, para que el diseño original de Dios no se pierda en nuestros hijos, no se pierda en nuestros niños, no se pierda en nuestros jóvenes, que ellos no sean confundidos por un montón de situaciones que hoy en día están saliendo por ahí. Entonces quiero iniciar dándole este principio, que la falta de una cultura clara nos va a dejar sin criterio y fácilmente manipulables. Repito, la falta de una cultura clara nos deja sin criterio y fácilmente manipulables. Las personas que no tenemos, o que no tienen, más bien dicho, una cultura bien arraigada, establecida, la cultura del reino de Dios, la cultura establecida a través de la palabra, entonces son personas que no tienen criterio. El criterio es tener esa capacidad de ver lo que está ocurriendo, ver de lo que está pasando en nuestro entorno y poder discernir, poder captar, poder entender, poder nosotros visualizar si es correcto o no es correcto, si es bueno o es malo, si es ofensivo, si es inofensivo. Entonces una persona cuando no tiene una cultura definida, una cultura clara, fácilmente es manipulable porque no tiene criterio, fácilmente llevado, como dice la Escritura, por todo viento de doctrina. ¿Por qué? Porque no hay un criterio sólido establecido a través de la palabra de nuestro Dios. Entonces estas últimas 3 semanas he estado no solamente, como les decía, enseñando acerca de este tema, sino levantando una voz de alerta, una voz, escuche, de algo que posiblemente no ignoramos, pero hoy más que nunca debemos conocer lo que está pasando y cómo hacerle frente en el contexto bíblico. Días atrás yo le dije a una persona: mire, usted no necesita pelearse con aquellos que están tratando de torcer el diseño original de Dios. No necesita la confrontación en el sentido, porque la palabra confrontación de hecho no es mala, está mal interpretada por las personas, pero usted no puede entrar en conflicto, es la palabra, no puede entrar en conflicto con aquellos que no entienden los principios del reino, porque lo que usted va a provocar es resistencia en las personas, aún antes de que quieran escuchar los principios establecidos de la palabra. Vamos a entrar en contienda, y no es nuestra trabajo entrar en contienda con aquellos que andan en error. Nuestra responsabilidad es hablar las verdades, hablar y vivir la cultura del reino en esta tierra. Entonces, el tema, ya mencionaba que la sociedad está siendo adoctrinada de forma sistemática y a veces con apariencia de inofensiva, para que lo aceptemos, para que lo toleremos y que al final nuestra alma, nuestra conciencia termine cauterizada y fácilmente manipulable. Yo le voy a dar ejemplo facilito. Usted mira videojuegos. Yo creo que hay videojuegos que nuestros hijos pueden jugar, pero hay unos videojuegos que usted lo que ve es muerte, lo que ve es sangre, lo que ve es disparos, y lo único que esto está provocando es insensibilizar progresivamente, cauterizar progresivamente el alma, a tal grado que cuando vemos estas cosas en la vida real ya no causan impacto, ya no causan dolor, no causan misericordia, no, escuche, entonces ya vemos como algo normal el asesinato, vemos normal el derramamiento de sangre. La Biblia lo dice claramente, que en los últimos tiempos la maldad se iba a aumentar, y que a causa del aumento de la maldad el amor de muchos se iba a enfriar. Y ese es el tema, que entre más
permitamos que la anticultura al reino de Dios venga a nuestra vida, que nos expongamos a ello, nos vamos a insensibilizar y a tal grado que llegue un momento donde nuestra alma esté fría, esté sin amor, esté sin conciencia clara de lo que pasa, esté sin misericordia. El Señor Jesús, qué hermoso, que cuando Él entraba a lugares, dice que Él se compadecía de las almas, porque los miraban como ovejas que no tenían pastor. Pero esta compasión solo es el resultado de una cultura correcta establecida en el corazón de un hombre. Pero cuando nosotros, escuche bien, miramos las cosas normales, miramos las cosas comunes, permitimos que la cultura de este mundo, que la doctrina de este mundo insensibilice nuestra alma, perdemos la razón de la misión de la iglesia en la tierra. Necesitamos nosotros llenarnos de compasión. Tenemos nosotros que, escuche, repeler toda anticultura del reino y establecer la cultura bendita de nuestro Dios a nuestra vida. Recuerde, yo le decía semanas anteriores que hablar de la cultura del reino es hablar de Dios mismo, porque el dueño de la cultura del reino es nuestro Dios y Padre eterno. Entonces, y esto, escuche, en cuanto a videojuegos es una de las cosas de repente más superficiales. Aunque, dicho sea de paso, usted hay, ¿cómo se llama?, encuestas en Estados Unidos, investigaciones acerca de esto, de personas que hicieron asesinatos múltiples, que fueron, escuche, altamente impactados de forma permanente y sistemática por videojuegos o por programas donde había muerte, donde había violencia. Por eso después escucha personas que dicen, es que no me di cuenta a qué hora lo hice. Y usted se pregunta por qué. Porque hay fuerzas infernales que ejercen autoridad sobre las personas. Escuche, tenemos una responsabilidad poderosa. Nosotros tenemos, la Biblia nos dice, instruye al niño en su camino. Tenemos un trabajo grandísimo con nuestros niños, con nuestros jóvenes. Escuche, y aún nosotros mismos como adultos, para seguir cumpliendo la misión que Dios nos entregó. El mundo está usando lo mejor y excelente, tengo que decirlo. Están utilizando de lo mejor y con excelencia los medios digitales, visuales y auditivos para lograr sus propósitos. Y esto para mí, hermano, y para nosotros como iglesia debe ser algo de reto, debe ser algo que nos despierte, porque ellos están en las más altas esferas del cine, están en las más altas esferas en las redes sociales, están en las más altas esferas de la televisión, y nosotros no podemos estar, escucha, sin herramientas. Tenemos una responsabilidad grande. Oramos para que nuestros hijos se levanten a un mayor nivel, oramos para que nuestra juventud sea empoderada, porque el tema es que le hemos tenido miedo a este sistema. Necesitamos que se levanten José y que gobiernen como lo hizo aquel José en Egipto. Yo le dije la semana anterior a mis hermanos, escuche bien, un verdadero embajador no se queda escondido. Un embajador es luz, un embajador es sal, un embajador sale del lugar donde él está para poder afectar, para poder establecer la cultura, para poder llevar el reino de Dios y, escuche, y traer transformación y cambio de una forma gloriosa. La Biblia dice en Levítico 18:30, guardad pues mi ordenanza, dice el Señor, no haciendo las costumbres. Recuerda que yo definí, los que han estado escuchando, y si no usted puede buscarlo en el canal de YouTube, he estado enseñando que cultura tiene que ver con costumbres. Cultura tiene que ver con algunas costumbres. Hay otra definición más larga, pero en este caso específico quiere hablar lo que la cultura también tiene que ver con costumbres. Y Levítico 18:30, el Señor les dijo, guarden mi ordenanza, mi palabra, no haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de vosotros, y no os contaminéis en ellas, yo Jehová vuestro Dios. Escucha, este sistema está lleno de costumbres, está lleno de cultura y adoctrinamiento, que lo que provoca es contaminación. Ahora, el tema es que no es que nos vamos a salir de esos ámbitos. Necesitamos nosotros, escuche, ir y hacer una diferencia, no tomarlo, no adoptarlo. Nosotros adoptamos, pero la cultura del reino de nuestro Dios. Ahora, ¿cómo nosotros podemos conocer mejor acerca de la cultura del reino de Dios?
Entonces yo menciono 3 cosas que debemos hacer como iglesia para poder adoptar, para que apropiarnos, para que sea parte de nuestra vida. La cultura del reino necesitamos 3 cosas muy elementales. Número 1, necesitamos tiempo permanente con la palabra de Dios. Que diariamente nosotros tengamos un tiempo con la palabra. Pero no hablamos de lectura bíblica, estamos hablando de escudriñar, estamos hablando del espíritu de la palabra. No estamos hablando solo de una historia, estamos hablando, escuche, de la esencia de Dios a través de su palabra. El Señor Jesucristo está detrás de esa letra. Él es la palabra, el espíritu de la palabra revelado a usted y a mí nos va a traer la cultura del reino de Dios a nosotros. Juan capítulo 5 versículo 39 dice: escudriñad las escrituras, porque os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. El Señor Jesús dice: ellas hablan de mí. En otras palabras, ¿quieres conocer de mí? Dice el Señor. ¿Quieres conocer de mi cultura? ¿Quieres conocer de mi doctrina? ¿Quieres conocer de mi estilo de vida? Escudriña la palabra, encuentren. Y el Señor Jesucristo dijo: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Aprender de Él a través de la palabra es una de las cosas que nosotros necesitamos hacer para poder conocer, recibir, tomar la cultura de Dios para nosotros. Número 2, necesitamos tiempo en la presencia de nuestro Dios. Necesitamos pasar tiempo en la presencia. ¿Se da cuenta cuando usted ve? Escuche, yo le voy a decir esto. Es inevitable el cambio cuando usted y yo pasamos tiempo en la presencia de Dios. Si alguien no cambia, si una vida no está siendo transformada, sencillo, no está teniendo un tiempo con Dios a través de su palabra y a través de su espíritu. El cambio y la transformación permanente del hombre se logra precisamente en la palabra, se logra en la presencia de nuestro Dios. Escuchen, no hubo ninguno que se expusiera a la presencia de Dios y que quedara igual. Moisés llega donde estaba la zarza, Moisés aparece, escuchen, y lo primero que hace la presencia es transformar su vida. Le dice Moisés: el lugar que tú pisas es santo, aleluya. Cuando usted y yo vamos a su presencia, cuando usted y yo gustamos de su presencia, esa bendita presencia nos toma, esa bendita presencia arranca lo que no está bien en nosotros y establece un nuevo diseño, establece un nuevo modelo, establece una cultura. Y cuando usted y yo salimos de esa presencia, no volvemos a ser los mismos. Cuando Moisés salía de la presencia, era irreconocible. Así tiene que ser usted y yo. Y si queremos cultura de reino, necesitamos pasar tiempo en la presencia de nuestro Dios. Nadie puede conocer y saber qué le gusta, qué le agrada a nuestro Dios y Padre si no pasa un tiempo con Él para lograrlo. Usted se ha dado cuenta que en la medida que vamos en una relación, sea de amistad, de noviazgo, de matrimonio, una relación cualquiera, en la medida que los años pasan y la relación es cercana, nos conocemos mejor. Es mucho más fácil complacer, es mucho más fácil satisfacer las necesidades de aquella persona con la que tenemos relación. ¿Por qué? Porque hemos pasado tiempo con él o con ella para conocerle. Entonces precisamente eso tenemos nosotros que hacer, pasar tiempo en la palabra y tiempo en la presencia de Dios. Y en tercer lugar, ¿qué otra cosa? Necesitamos tiempo con buenas relaciones. La Biblia dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Obviamente una mala conversación es el resultado de un tiempo con una persona incorrecta. Se da cuenta que cuando usted y yo nos exponemos a lugares donde se cuenta el chiste picante, donde se habla la vulgaridad, donde se habla el chisme, donde se dice la murmuración, escuche, si nosotros no vamos con la cultura del reino, vamos a terminar haciendo lo mismo. Porque, escuche, es importante entender que la cultura del reino se recibe en la palabra, se recibe en la presencia y se recibe con personas correctas.
buenas. Se recibe con buenas relaciones, con gente con relaciones de reino, que nos puedan mostrar a través de su vida lo que es el reino de Dios. Yo no digo que nosotros no nos vamos, a acercar a personas que no tengan la cultura. Si nos vamos a acercar, precisamente será para llevar la luz, para llevar la sal, para llevar la cultura del reino y no para aprender de ellos. Entonces estas tres cosas son importantes para que nosotros podamos establecer una cultura correcta, la cultura del reino de Dios en nuestra vida. Tiempo en la palabra, tiempo en la presencia y buenas relaciones. Quiero ir nuevamente a compartir otro versículo, Hechos 2:42. Dice la palabra, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Se da cuenta? Que nadie puede caminar con una cultura correcta si no es una persona que persevera en la doctrina de los apóstoles. Necesitamos perseverar en la doctrina. Dice la Escritura, en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. Le voy a decir, porque este versículo tiene cosas impresionantes. Perseveraban en la doctrina, 1, 2, en la comunión unos con otros. Hablé de buenas relaciones. La doctrina tiene que ver con la palabra. La comunión unos con otros tiene que ver con relaciones. Y dice, en el partimiento del pan y las oraciones. Y esa última parte tiene que ver con nuestro tiempo de oración en la presencia de nuestro Dios. Ese mismo versículo nos dice las tres cosas que yo recién le acabo de decir, que son necesarias para tomar y recibir la cultura correcta, la cultura del reino de Dios. Perseverar en la doctrina, la palabra. En la comunión unos con otros, relaciones correctas. En el partimiento del pan y las oraciones, oración, que sin oración no hay presencia, aleluya. Yo dije que sin oración no hay presencia. Dije que sin oración no hay presencia. Que haya un espíritu de oración en usted y en mí para que la presencia, aleluya, nos empodere. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Alguien me dijo días atrás, hace unos 2 años, le dije, venga para que sea parte del discipulado. Y me dijo, ay, ¿y eso cuándo va a terminar? ¿Y cuándo vamos a dejar de ser discipulado? ¿Cuándo nos vamos a graduar? Me dijo. Y escuche esto que le voy a decir. Debemos y tenemos que ser discípulos de forma permanente. ¿Hasta cuándo es la pregunta? Cuando nosotros nos graduamos, mire, en la tierra naturalmente nos podemos graduar de diferentes niveles de discipulado, pero nos vamos a graduar verdaderamente como la Escritura nos dice, cuando nosotros lleguemos a la estatura del varón perfecto. Por eso nosotros de forma permanente, de forma continua, tenemos que ser enseñados en la palabra, impartidos. Escuche, por eso la vida del creyente que no se discipula es una vida fácilmente manejable, es una vida manipulable, es una vida que fácilmente se cauteriza y es llevada por cualquier viento de doctrina. Efesios capítulo 4, versículos 13, 14 y el 16. Efesios 4, 13, 14 y el 16. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. ¿Hasta cuándo? Hasta eso. ¿Cuándo nos vamos a dejar de discipular? Cuando lleguemos a la estatura del varón perfecto. Ahí se va a graduar usted y ahí me gradúo yo. A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes. Se da cuenta que la niñez espiritual es el resultado de la falta de perseverancia en la doctrina, en la palabra, en la enseñanza, en el discipulado. Esa niñez espiritual es el resultado de falta de entrenamiento. Y no porque no se le ofrezca, sino porque no nos exponemos a ella. 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres para engañar, emplean con astucia las artimañas del error. Escuche, quiero decirles que el infierno no juega. Yo se lo repito, no juega, no está jugando. Por eso usted y yo tampoco podemos jugar. Verso 16, y dice, escuche Efesios 4:16.
Y le dijo precisamente el apóstol Pablo, le dijo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Si vas a tener cuidado de ti, por tus emociones, por tu ser interior, pero también de la doctrina, ten cuidado. ¿Por qué? Escuche bien. Porque hay demasiado adoctrinamiento. Porque yo le voy a hablar de qué tipo de culturas y doctrinas tenemos que cuidarnos. Le dijo entonces, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Mire, tenemos una responsabilidad grande. Inevitablemente tenemos gente que nos mira y escucha. Nuestros hijos, nuestros cónyuges, nuestros vecinos, nuestros familiares, compañeros de estudio, de trabajo, personas a nuestro alrededor. Escuchen, no podemos llevar gente a fracasar, a perderse por no cuidar nosotros y persistir precisamente en la doctrina, en la palabra. ¿Qué tipo de cultura o doctrina nosotros tenemos que cuidarnos? ¿De qué tipo de cultura y de qué tipo de doctrina? Mire, una de las más peligrosas, porque yo quiero decirle algo. Nosotros no vamos a poder detener la maldad que cada día se aumenta. Eso no lo vamos a poder detener. Lo que sí podemos hacer es que donde estemos y donde vayamos nosotros establezcamos cultura. Está escrito que la maldad va a aumentar. Está escrito, pero ustedes y yo por eso tenemos que perseverar, por eso tenemos que adoctrinar correctamente. Cultura o doctrina de la cual nos debemos cuidar. Número uno, la primera doctrina de la cual nos debemos cuidar, la cultura religiosa dentro de la iglesia. Es una de las más peligrosas. Dije la cultura religiosa dentro de la iglesia. Yo le dije días atrás, no es lo mismo. Hay una gran diferencia entre cultura religiosa y cultura del reino. Ejemplo, hay personas que de un texto bíblico hacen mención de un texto bíblico para querer convertirlo en una doctrina, por no encajar en la revelación del Espíritu. Y escuche bien esto, algo que ministró mi corazón. Cuando yo estudiaba, las verdades bíblicas no son discutibles. No están en discusión. Las verdades eternas de Dios no están en discusión. Ellas son un sí y son un amén. Lo único que usted y yo debemos hacer con las verdades bíblicas es creer en ellas. Dentro de esa cultura religiosa que quiere infiltrarse en la iglesia, tenemos el antagonismo. El antagonismo tiene que ver con contrariedad, tiene que ver con rivalidad, con oposición sustancial o habitual, especialmente en doctrinas y opiniones. Cuando usted escucha gente con debate, con rivalidad, con contrariedad, con oposición, lo que usted está viendo es antagonismo. Y eso es parte de la religiosidad, de la cultura religiosa que quiere infiltrarse dentro de la iglesia. Vamos a la escritura, Mateo 15, 2 y 3. Le preguntan al Señor Jesucristo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué? Escuche la palabra que usan. ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición? Cultura tiene que ver con tradiciones, tiene que ver con costumbres. Entonces ellos estaban demandando del por qué los discípulos del Señor Jesucristo, escucha, estaban quebrantando tradiciones de hombres, de ancianos. Les dijo, no se lavan las manos para comer pan. Verso 3, respondiendo él, les dijo el Señor Jesús, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Escuche, y esto es bien interesante, lo que le voy a decir. Porque lo que estamos viendo aquí es un debate de una cultura religiosa con una cultura de reino. Y la cultura religiosa supuestamente tiene un criterio. Yo dije días atrás que el criterio correcto acerca de un tema tiene que ver con aquello en lo que yo camino. Si yo no camino en algo que yo demando a los demás, no es criterio, es hipocresía. Entonces ellos están demandando
que ellos vivan en una tradición de ancianos, y el Señor les dice, pero es que ustedes se dedican a eso, ustedes quebrantan el mandamiento de Dios de forma permanente por sus tradiciones. En otras palabras, les dijo, ustedes no tienen criterio, ustedes lo que son hipócritas. Tenemos que cuidarnos dentro de la iglesia de esta cultura religiosa. ¿Qué otra cosa tenemos nosotros? ¿Qué otra anticultura usted va a encontrar en estos tiempos? El paganismo. El paganismo tiene que ver con la adoración a dioses falsos, a deidades, a imágenes o a sistemas mismos. ¿Usted escuchó bien lo que le dije? Aún a sistemas. Yo mencioné días anteriores también que la iglesia, por la necesidad en la que se ha visto, por todo lo que está ocurriendo, la digitalización y una serie de cosas, hemos visto iglesias que pasaron, escucha, adoptar y adaptar un montón de culturas antirreino, que lo único que hicieron fue contaminar la esencia de la iglesia a causa de situaciones que cambiaron. Ahora, yo creo y soy de los que pienso que la iglesia tiene que cambiar, tiene que evolucionar en su sistema, pero sin perder su esencia. El tema es que nosotros negociamos la esencia. Entonces tenemos, escuchen mucho en nuestro entorno. Y tenga cuidado, porque esto es peligroso. Permítame que yo le voy a decir algo. Porque una de las cosas que ocurre en el sistema es que el sistema nunca le va a decir que no cree en Dios. El sistema dice que cree en Dios, pero internamente está negando principios eternos, está negando la cultura del reino. Y el que niega principios eternos y el que niega la cultura está negando al Dios de los principios y de la cultura. Él es la palabra, Él es el principio. Y cuando soltamos, botamos, excluimos cosas de la palabra supuestamente para nosotros volvernos más actualizados, lo que estamos es sacando al Señor de la iglesia. Nosotros tenemos que cuidarnos del paganismo, porque escuche, la adoración a Dios es falso. No solamente, hermanos, son imágenes colgadas, también pueden ser sistemas. Gente que cree que un sistema específico es el cual debe caminar, porque si no las cosas no van a funcionar. No, no es así. Las cosas no van a funcionar si el Espíritu de Dios no está con nosotros. Número 3. ¿De qué otra cultura tenemos que cuidarnos? Culturas familiares o ancestrales. ¿Usted ha escuchado, o usted mismo o yo mismo dijimos, es que así me lo enseñó mi mamá y mi papá? Y muchas de las cosas que nos enseñaron, consciente o inconscientemente, muchas de las cosas que nos enseñaron son antirreino. ¿Quiere que le dé un ejemplo? Yo escuchaba permanentemente decir, que creo que me voy a encontrar con mi papá en la presencia del Señor cuando estemos con Él. Pero mi papá en un momento erróneamente me decía, mira, si no te gusta que te digan nada, si te molesta que te llamen la atención, entonces así bien las cosas y nadie te va a decir nada. Entonces sonaba bien. El consejo es que yo tenía que esforzarme por hacer bien las cosas para que nadie me dijera nada, y sonaba bien. Y por muchos años creí que eso era correcto. Y un día el Espíritu de Dios me habló y me dijo, Josué, quiero decirte que no importa lo que pienses, pero siempre habrán momentos en tu vida que te vas a equivocar. Habrán momentos en tu vida que alguien te va a tener que corregir, que alguien te va a tener que llamar la atención. Algunos piensan, no me voy a equivocar para que nadie me diga nada. El trasfondo de eso se llama orgullo, aleluya. Se llama orgullo. Y esas son culturas que a veces hemos arrastrado, ancestrales, antirreino, y las estamos queriendo traer a la iglesia. Tenemos que cuidarnos de ellas. Escuchen, yo creo que el Señor estos días ha estado tratando su iglesia. El Señor quiere transicionarnos, porque somos iglesia sí, pero necesitamos prepararnos como la novia, pero no podemos tener mezclas, misturas. Tenemos que cuidarnos de otro tipo de cultura. Es la cultura de los países, la cultura de los pueblos, las tradiciones de los pueblos. Aparecen ferias de todo tipo. Y ahí, hermano, desfilan, pero desfilan los cristianos.
culturas que niegan. Escuche, culturas que están negando con sus hechos la existencia de un Dios eterno. Los principios eternos de Dios se violan en muchas de las culturas de los países. De otro tipo de cultura nos vamos a cuidar, de las culturas musicales. ¿Escuchó eso? Cultura musical. Me gustó, alguien escribió ahí, cultura en la soberbia. Fíjense que me hizo recordar de algo que estoy leyendo yo sus comentarios ahorita, inevitablemente. Y yo recuerdo, y usted escuchaba esta frase, y la gente dice, yo soy pobre, pero soy orgulloso. Esa es cultura de un pueblo. No se deja aunque sea pobre, pero es orgulloso. Eso suena bonito, pero es antirreino. La Biblia dice que Dios da gracia a los humildes y que resiste a los soberbios, los altivos, Él los desecha, que Él habita con el quebrantado y humilde de espíritu. Se da cuenta cómo estas culturas se filtran y nosotros caminamos en ellas, porque cuando no tenemos la cultura de Dios establecida, carecemos de criterio y somos fácilmente manipulables y controlables. Culturas de país, culturas musicales. ¿Por qué digo las culturas musicales? El otro día estaba escuchando al cantante Redimir, y no voy a hablar mal de él, más bien voy a hablar bien, porque escuché algo impresionante, me gustó. Comenzaron a hacerle una entrevista acerca de su música, él es un rapero. Y entonces le dijeron por qué había hecho por alguna temporada, había hecho dúo con personas que cantaban adoración. Usted escucha su música y tiene muchos cantantes de adoración cantando con él. Y entonces él dijo claramente, yo lo hice por una simple razón. Yo veo, dijo, permanentemente a los jovencitos en mis conciertos con una cultura del rap. Y yo no canto rap para llevarles cultura de rap. Dijo, yo canto rap para llevarles la cultura del reino. Pero yo comencé a ver en ellos, dijo, ademanes que son propios de raperos. Y a través de la adoración con mi música, con otros adoradores, yo quería romper en mis conciertos, dijo, la cultura del rap, porque no me interesa establecer esa cultura. Entonces dijo, ahora cuando vienen los cantos de adoración, ellos son más dóciles a poder levantar las manos y a dejar de tener ademanes propios de la cultura del rap. Entonces se da cuenta cómo nosotros tenemos que tener cuidado con la cultura musical. Entonces suena, porque el tema no es el sonido, no es el ritmo, es la esencia que está dentro de ellos. ¿Qué es lo que me provoca? ¿A qué me lleva lo que yo estoy recibiendo y escuchando? Cultura musical. Pueden haber muchas más, yo voy a mencionar algunas. Cultura educacional. Permítame que yo le voy a decir esto. En las escuelas donde enviamos a nuestros hijos, ellos son responsables por enseñar cuestiones académicas, pero no son responsables de educarlos. Ellos son responsables de volverlos profesionales en una carrera, pero educarlos somos responsables nosotros. No esperemos que ellos eduquen a los hijos, que nosotros tenemos que darles formación. Entonces en la cultura educacional ahora quieren poner en los libros la igualdad de género. Ahora quieren poner en los libros un montón de situaciones para culturizar a nuestros hijos. Que el Señor reprenda al diablo. No vamos a permitirlo. Vamos a hablarle a nuestros hijos a causa de lo que Dios ha dicho de su diseño original. Dios dijo varón y hembra. Dios los creó. Y eso es así en el nombre de Jesús. Rechazamos toda cultura antirreino que quiera romper con el diseño original de Dios en la iglesia. Escuche, y esto es una de las que usted y yo sabe que está muy fuerte, y es la cultura de los LGBT+. Y le ponen ese más, hermano, porque estaba investigando y ese más lo pusieron ahí. Son los queer. Y ellos hoy pueden amanecer diciendo que son perros y mañana gatos, mañana hombre y mañana es mujer. Tienen la libertad de decir lo que quieran. Imagínense en lo que hemos caído. Y esas son culturas. Escuche bien, porque usted dice, uy, que el Señor reprenda al diablo. Permítame. Escuche, estas generaciones son muy preocupantes.
Los padres, escuchen, no estoy generalizando, pero una buena parte que nosotros vemos, escuchen, permiten que los hijos que ellos no pueden controlar se los controle un teléfono. Y cuando toman el teléfono, ellos están siendo adoctrinados y no formados y educados por sus padres. Adoctrinados por un aparato. Adoctrinados, escuche, yo les mencioné que ya en compañías, hermanos, de películas como Netflix, ahora el próximo mes van a inaugurar una película, van a iniciar una película donde jovencitas a 11 años están, escuche, en sensualidad, exponiéndose a adultos, la pedofilia. O sea, es impresionante lo que hoy se está viendo en este mundo. Por eso nosotros tenemos una responsabilidad grande. No nos podemos quedar tranquilos. Yo vengo diciendo días atrás, ¿cómo es posible que el mundo adoctrina y culturiza de una forma, escuche, con un alto nivel de excelencia y de dedicación, y nosotros como iglesia no podemos hacerlo? Como nos salga, tenemos que buscar lo mejor de Dios para poder culturizar a nuestras generaciones. Hay tres cosas que con esto termino, que, escuche, que ocurren cuando nosotros caminamos en costumbres o en tradiciones antirreino, anti la palabra de nuestro Dios. Número uno, invalidamos la palabra transmitiendo tradiciones a nuestras generaciones. Mateo 7:13 dice: invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Y muchas cosas hacéis semejantes a esta. Mire, a mí me impresiona la relación que tenía Abraham con nuestro Dios. Dijo Dios en su palabra: yo sé que mi siervo Abraham, él se encargará de darle esta palabra a sus generaciones, para que yo, Jehová de los ejércitos, cumpla a él y a sus generaciones la palabra que yo dije acerca de su vida. Escuche bien, todo lo que Dios ha prometido en usted y en mí está en la responsabilidad de no heredar tradiciones. Tenemos la responsabilidad de heredar la cultura del reino, de hablar las cosas como la Escritura nos dice. Hay de aquellos que a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Hay de aquellos. No podemos llevar tradiciones, transmitir tradiciones a nuestros hijos. Rompamos con esas tradiciones que lo único que han hecho es traer daño a nuestra vida. Otra de las cosas que produce las tradiciones o las costumbres, y es que de forma directa o indirecta nos llevan a establecer pactos con este mundo. Vamos a la palabra, Isaías 2:6. Ciertamente tú has dejado tu pueblo, la casa de Jacob, porque están llenos de costumbres traídas del oriente y de agoreros, como los filisteos, y pactan con hijos de extranjeros. No podemos nosotros caminar en una anticultura. No podemos tomar costumbres y tradiciones que nos van a llevar a establecer pactos con este mundo. Si usted y yo vamos a hacer pacto con alguien, sea con nuestro Dios, con nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Dígale: Señor, pacto mi vida. Señor, yo te pacto mi familia, te pacto mis hijos. Señor, aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Escuche bien, de tal manera que usted muera, que yo muera, y que nuestras generaciones queden seguras, porque están pactadas, porque están culturizadas, porque no les dimos a ellos tradiciones ni costumbres, establecimos en ellos los principios del reino, y que donde quiera que nuestros hijos vayan, aleluya, porque es inevitable que ellos tengan que salir a este mundo, que ellos tengan que establecer empresas, que ellos tengan que trabajar, que ellos tengan que estudiar, que ellos tengan que salir, es inevitable. Pero lo que sí podemos evitar es que la cultura de este reino adoctrine a nuestros hijos, porque la palabra dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Yo creo y confío que la palabra que he sembrado en mis generaciones va a dar un fruto glorioso, y que donde quiera que ellos estén y donde ellos vayan, van a ser sal y van a ser luz para la gloria de nuestro Dios. Sus hijos y mis hijos tienen que tomar los lugares
que hoy nos quejamos porque perversos, impíos, hijos del diablo las están tomando. Trabajemos en nuestros hijos. Ezequiel 11:12, otro de los peligros cuando caminamos en tradiciones de hombres o en costumbres, y es que nos pueden hacer caer en desobediencia. Ezequiel 11:12 dice, con esto termino: y sabréis que yo soy Jehová, porque no habéis andado en mis estatutos, ni habéis obedecido mis decretos, sino según las costumbres de las naciones que os rodean habéis hecho. Echamos fuera toda costumbre de este mundo. Escuche, estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. La Biblia dice que somos embajadores. Yo estoy hablando a gente que es embajadora, que donde quiera que llega representa el reino de los cielos aquí en la tierra. Que se hable bien de usted y de mí a causa de lo que nosotros portamos. Somos agentes del reino. En muchas ocasiones hay en lugares donde no vamos a encajar. Y no por, escuche, ¿sabe por qué? Porque las personas que vivimos de acuerdo al reino, este sistema actual nos dice retrógradas, nos dice atrasados, nos dice, hermano, que somos como los antiguos, anticuados. No vamos a entregar nuestros principios. Tenemos que caminar en ellos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bendecimos el nombre de nuestro Dios. Yo quiero orar. Padre, en el nombre de Jesús nuestro Señor, renunciamos a toda cultura, renunciamos a toda costumbre, renunciamos a toda tradición pagana, a toda tradición, Señor, que no proviene de parte tuya. Renunciamos y le echamos fuera de nuestra vida, fuera de nuestra casa. Señor, asumimos con responsabilidad qué es lo que nuestros hijos van a ver, qué es lo que nuestros hijos van a jugar, qué es lo que nuestros hijos van a hacer. Asumimos la responsabilidad para adoctrinar correctamente estas generaciones. Padre, yo oro en el nombre de Jesús para que como iglesia nos levantemos para ser eficientes, para ser eficaces, para ser excelentes en todo lo que hacemos y llevar tu gloria en el nombre de Jesucristo. Que seamos gente preparada, Señor, que vayamos, oh Dios, y ocupemos los lugares, Señor, y las posiciones para hacer sal, para hacer luz, para poder llevar a muchos de tinieblas a tu luz admirable. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, aleluya. ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor? Usted puede decirle, Señor, a ti sea la gloria, a ti sea la honra y a ti sea la alabanza por los siglos de los siglos. Bendito el nombre del Señor. Adelante en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por este tiempo. Comparta, corra la voz. Si usted quiere saber más acerca de este tema, yo ya lo subí en nuestro canal de YouTube. Puede encontrarme ahí como Pastor Josué Llanes, y ahí están todas las prédicas que he estado hablando acerca de la culturización y adoctrinamiento de los pueblos. Bendiciones, un fuerte abrazo.